Continuamos esta noche en Minuto 1, la realidad ampliada. Hoy más que nunca, aquí en la pantalla de C5N, todo lo que otros no te cuentan ni te muestran a diario. Vos sabés que la realidad está en este canal y en este programa. Lo venimos comentando, ¿no? Enseguida nos vamos a ocupar, van a estar aquí con nosotros representantes de los docentes y también de los que hoy conformaron esta marcha federal educativa. Realmente un verdadero hito, una marcha de la dignidad, reclamando por no solamente salarios dignos, sino por mejores condiciones laborales. Y también se sumaron otros sindicatos y la antesala, tal vez, de lo que va a ser el próximo viernes, la marcha contra el Fondo Monetario Internacional al obelisco. Esto ocurrió hoy con los docentes. No cumple nada la gobernadora. Yo le pido a la gobernadora que deje de mentirle a la sociedad. El gobierno tiene que dar respuesta a estos reclamos. ¡Menos gente televisivo y más gestión! ¡Más educación pública! ¡Más escuela pública! ¡Más hospital público! ¡Más conurbano! ¡Más interior! ¡Más provincia de Buenos Aires! Los docentes saben que no está dando aumento por arriba de la inflación. Ayer estuve en varios distritos, en Necochea y Mar del Plata. Se acercaban estudiantes diciéndole no tenemos clase porque no nombraron maestros. Esta unidad construida que la debemos sostener, fortalecer, más allá de todo, porque es la única herramienta con la cual vamos a insistir en la embestida que nos viene realizando este gobierno. La discusión con el gobierno no solamente es el modelo educativo, es el modelo educativo y es el modelo para esta patria. Por eso gritamos, patria sí, colonia no. Por eso el 25 vamos a estar junto a los trabajadores. Bueno, enseguida vamos a estar con representantes de los docentes para charlar de esto y de todos los temas de la realidad social, económica de la Argentina, porque ellos también lo sienten en carne propia. Hoy el jefe de gabinete Marcos Peña, un jefe de gabinete más tranquilo, más sosegado, más humilde tal vez, no con los ímpetus chicaneros con los que iba a enfrentar, claro, en otras condiciones, cuando el relato del gobierno afloraba en su máxima expansión. Ahora ese relato se ha caído y la dura realidad no solamente está golpeando al gobierno a la puerta, sino que golpea a la inmensa mayoría de los argentinos. Bueno, hoy fue un Marcos Peña mucho más tranquilo, humilde, el que debió enfrentar preguntas duras de los diputados de la oposición. Fíjese lo que le decía, por ejemplo, la diputada nacional Graciela Camaño sobre distintos temas de la actualidad. Podemos decir que nos levantamos de la ceniza. El 2015 no fue, bajo ningún punto de vista, el 2001. Ustedes tienen que asumir que hay cosas que se hicieron mal y las tienen que corregir. Se quedaron con un único objetivo económico, que es rezarle a San Fondo Monetario Internacional. No pueden hacernos creer o pretender que creamos que hay un Fondo Monetario Internacional bueno y hubo un Fondo Monetario Internacional malo. Agreden la inteligencia de aquellos que tenemos memoria. Empiecen a mirar lo que gastan. El gasto público aumentó. No busquen dónde recortar.
Busquen dónde ser más eficientes. Nosotros tenemos otra visión del diálogo. El diálogo se debe institucionalizar, ministro. Si nos invitan a un diálogo institucionalizado para defender el salario de los trabajadores, promover la educación pública y no estar hoy aquí sentado con semejante marcha de maestros que tiene afuera. Diputada, si nos invita a ver de qué manera resolvemos el problema de las pequeñas y medianas empresas de este país. Gracias. Si nos invita a pensar en el desarrollo y el crecimiento nacional, cuente con nosotros. Para lo que no va a contar con nosotros, ministro, es para seguir ajustándole el bolsillo a los trabajadores. Bueno, fíjese qué dato interesante que ahí aportaba la propia diputada Graciela Camaño, que desde el Frente Renovador fue una gran opositora al kirchnerismo. Y decía, el 2015 no fue resurgir de las cenizas como ustedes decían, no fue el 2001. Qué dato, ¿no? La propia Camaño reconociendo que, como después indicó el INDEC de Todesca, el 2015 por lejos fue un año de crecimiento, 2,5 había crecido la economía, y después Macri y el gobierno con el relato inventó lo de la pesada herencia, las peores condiciones. Pero fíjese, interesante ese dato de la propia Graciela Camaño, reitero, muy antikirchnerista ella, diciendo el 2015 no fue lo que ustedes marcaron. Y también hoy hablaba en términos muy fuertes el diputado nacional Leopoldo Moró frente a Marcos Peña. La pregunta que uno se hace frente a esto, presidente, es quién tiene la responsabilidad que el presidente Macri indicó como falla de coordinación. Que yo sepa, en la Constitución Nacional la tiene el jefe de gabinete. Y yo veo que no se da por aludido porque está aquí otra vez y yo esperaba que viniera otro jefe de gabinete porque alguien se tiene que hacer cargo de este juguete que han roto, presidente. ¿Por qué durante varios días el Banco Central decidió mantener el tipo de cambio fijo que financió salida de capitales saltando de la noche a la mañana al tipo de cambio flotante? Eso le permitió al JP Morgan llevarse 1.500 millones de dólares a 20,55 y a lo largo de 5 días, a cabo de los cuales el dólar pasó a 25, hicieron una ganancia de 6.675 pesos y en dólares de 267. Lo mismo ocurrió con el fondo BlackRock, socio de Paul Singer, que también se llevó dólares en la Argentina a 20,55, pero después retornó y nos endeudó en 1.500 millones de dólares. El ministro Luis Caputo, que fue presentado por el jefe de gabinete como un jugador de las grandes ligas del sistema financiero internacional, pasó a ser en estos días de lobo de Wall Street a bobo de Wall Street, porque todavía se están riendo de las ganancias que obtuvieron con las torpezas del equipo económico en la Argentina, señor presidente. Ustedes se empacharon del endeudamiento y en la retirada de su estrepitoso fracaso no han tenido la dignidad de cuidar el futuro de los argentinos. Vamos a iniciar la reparación de lo que ustedes están destruyendo, presidente. Pero traigan el acuerdo del fondo al Congreso Nacional. Gracias. Gracias, presidente. Gracias, señor. Bueno, duro también el discurso del diputado nacional Leopoldo Moró, un Marcos Peña, que reitero, este es un dato político importante, ¿no? Un Marcos Peña que ha sido, al menos ante la opinión pública, ante la dirigencia política, ha sido disminuido en el super Marcos Peña, que otrora era el mandamás del gobierno y la palabra sagrada. Ahora tiene otro competidor, que es el ministro Nicolás Dujovne, con todo el área económica a su cargo y diciendo esto sí, esto no, en el recorte que ya inició el gobierno nacional. Y pensaba que esto puede ser para un trabajito para mañana hacer con la producción. Tal vez una sugerencia humildemente que nos podemos permitir hacer al super nuevo ministro Nicolás Dujovne, ahora que está buscando hacer recortes por todas partes, que sería muy interesante, ¿no? Todas esas secretarías y subsecretarías que fueron inventando con sueldos superiores a 60, 80 mil pesos,
los de la movilidad en bicicleta, la subsecretaría de la Secretaría del asesoramiento del Ministerio para la Secretaría de ¿Se acuerdan que hubo un montón de secretarías y subsecretarías que creó este gobierno con que no entraban en una tarjetita común? Bueno, tal vez por ahí pueda empezar, en lugar de echar empleados públicos, ellos que han aumentaron a 23 el número de ministerios, aumentaron el presupuesto en secretaría y subsecretaría, tal vez pueden empezar a disminuir por allí. Pero el gobierno tiene otro problema en los próximos días, político, porque ya no tiene el auxilio inmediato de los gobernadores peronistas, que se han dado cuenta que los usaron y que ahora los querían volver a usar para compartir el ajuste del FMI. Entonces han dicho no, hasta acá los acompañamos, ahora no. Han dejado que en el Senado de la Nación muchos de sus representantes suscribieran el proyecto que vino de la Cámara de Diputados y que seguramente va a ser votado, como salió, para suspender, para modificar las tarifas impagables. El presidente, usted sabe, el gobierno se opone, no ha dado una solución cierta, no presentó planes alternativos y el gobierno dice, el tarifazo no se toca, lo vamos a vetar. Pero fíjese quién salió hoy en defensa del gobierno nacional y en contra de los legisladores, hacer lobby a favor del mismo. Fíjese quién, mire. Marcelo Midlin, uno de los dueños de Edenor, ¿no, Fernando? Uno de los dueños de Edenor, uno de los dueños de Pampa Energía, la empresa que ha gestado probablemente la mayor capitalización durante el gobierno de Mauricio Macri. Estaba en el puesto 103 de facturación en 2015. El año pasado estaba entre los 10 grupos que más facturaron en la Argentina. 2 años pasaron para ir de la centena a entrar en el grupo de los top 10. Es el que compró, ¿te acordás, Gato? La empresa IEXA, sí, la constructora, claro, que manejaba Calcaterra, que era antes del grupo Macri. Claro. Bueno, él se hizo cargo de eso, dicen para facilitar la limpieza de todo lo que fue el caso Odebrecht y de los vínculos que podían tener. Es el dueño de Edenor, de Transener, de TGS, uno de los empresarios probablemente con mayor relación con el presidente Mauricio Macri, de los que no formaron parte de ese grupo. Y uno de los grandes empresarios del macrismo en este momento, se puede decir, ¿no? Y pasó del puesto 103 de facturación a estar entre los 10 grupos que más facturan en la Argentina en 2 años. Así que te das una idea cuál es el peso que tiene en este periodo. Vamos a ver lo que dijo hoy Marcelo Midlin sobre los legisladores. Las empresas necesitamos las utilidades. ¿Y qué más dijo? Sin ganancias no podemos invertir, no accedemos al crédito y no nos tienen confianza. Claro, también hay que ver, es obvio que quieran ganar porque para eso son empresarios, pero una cosa es lo que se pueda, digamos, porque acá también los empresarios deberían coparticipar un poco, ¿no? Porque se la quieren llevar siempre sino ellos, ¿no? No, pero además invierte el proceso. Claro. Dice que primero tiene que cobrarnos las tarifas y después van a invertir. Claro. Las empresas primero invierten en un proyecto, en un servicio, en un bien, y después facturan en base a el servicio o el bien que venden. Claro. En este caso quieren invertir. Es decir, que nosotros le estamos financiando con los tarifazos, con las tarifas impagables, el proceso de inversión que prometen hacer. Exactamente, 250, que además no es muy distinto al nivel de inversión que tuvieron en los últimos 3 años del gobierno de Cristina Fernández, ¿no? Es decir, 2015, 2014 y 2013 tuvieron más o menos el mismo nivel de inversión que van a tener hacia adelante, 250 millones de dólares. En pesos varía un montón. Claro, unos estaban valuados a 9,90, otros tenés a 25 pesos, entonces parece que en pesos fuera mucho más, pero en dólares siguen invirtiendo al mismo nivel, 250 millones de dólares por año.
Bueno, muy bien. El lobby, ¿no?, de Marcelo Midlin poniéndose de parte del gobierno en contra de los legisladores nacionales. Debería saber, ¿no?, que es uno de los poderes del Estado y que los legisladores son los representantes del pueblo y que es la obligación de esos legisladores. Muchas veces se olvidaron los legisladores de cuáles son sus obligaciones, pero ahora por suerte han recapacitado y han entendido que tienen que salir a defender las tarifas impagables a las que está sometiendo el gobierno de Mauricio Macri. Todo esto lo vemos a diario, lo han mostrado, lo dice el diario Clarín, el diario La Nación, los principales medios cercanos al gobierno. ¿Cómo ha repercutido todo esto, las tarifas impagables, recurrir al Fondo Monetario Internacional, la crisis económica, en la confianza en el gobierno, en la credibilidad del gobierno y en la imagen positiva del presidente Macri? Aquí tomamos para mostrar algo que no es ni cercano a partidos de la oposición ni al gobierno, el índice de confianza que elabora la Universidad Di Tella. Fíjese, esto lo informa hoy Página 12, credibilidad en picada. El último estudio de la Universidad Di Tella mostró una pronunciada caída en el índice de confianza en el gobierno, que tocó el punto más bajo desde la llegada de Macri. Hay una nueva caída. La medición en una escala del 0 al 5 arrojó como resultado 1.94 de confianza en el gobierno nacional. La cifra es la más baja desde que Macri asumió como presidente. Implica un descenso del 6% con respecto a abril, que estaban 2.07, y profundiza la tendencia negativa. En noviembre, luego del triunfo en las elecciones legislativas, era de 2.97, por lo que bajó un 35% en medio año. La caída más estrepitosa. Pero fíjese, no tuvimos tiempo, lo vamos a hacer para mañana, pero esto me acaba de llegar y lo ha publicado Clarín.com, una encuestadora de, reitero, Clarín.com, Opinaya, una encuestadora que en las últimas elecciones dio muchos índices cercanos a la realidad de los últimos resultados. Fíjese, la imagen negativa de la gestión del gobierno de Macri, según esta encuestadora Opinaya, está en Clarín.com si lo quiere leer. 66% de imagen negativa la gestión del gobierno de Macri. 66% imagen negativa en la confianza del gobierno de Macri. 41% cree que va a empeorar la situación económica de la Argentina. 41%. 59% es la imagen negativa del presidente Mauricio Macri. Atención, Imagen negativa del presidente según la encuestadora Opinaya, recién lo está publicando Clarín.com, 59% imagen negativa al presidente. Ahora, este es el dato que más preocupa tal vez al gobierno y que trae también esta encuestadora. Si la elección fuera hoy y hay una elección a presidente entre Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner y ponen otros, Sergio Massa, Florencio Randazzo, la elección sería 31,2 para Mauricio Macri, 26,3 para Cristina Fernández de Kirchner, muy atrás de más candidatos. Y esto es, ahí está, encuesta nacional, bien la producción, rápido, está publicado en la sección política de Clarín. Si hoy fueran las elecciones presidenciales y se presentaran los siguientes candidatos, ¿a quién votaría? 31,2 Mauricio Macri, 26,3 Cristina Kirchner, 11,6 Sergio Massa, 7,2 Juan Manuel Urtubey,
5,6 el Frente de Izquierda de Nicolás del Caño, otros 6,5, indecisos 11,6. Pero también, reitero, un índice altamente negativo, 66% de negatividad sobre la gestión del gobierno. Atención con estos datos, porque también los índices de confianza, como mostrábamos el de la Universidad de Itela, otros índices de confianza, están viendo cómo ha perdido la gestión del gobierno. Ahí está, mire, negativo, la línea roja. Fíjese cómo se va para arriba y cae estrepitosamente la línea positiva. Esto es para el mes de mayo, estamos hablando de este mes. 66% imagen negativa, la gestión del gobierno. Se desploma la imagen positiva y crece. Creo que deben ser de los últimos gobiernos a 2 años y medio el que más alto registra un índice tan alto de negatividad para la gestión. 66%. Hay que agregar que mayo no terminó y no es un buen mes. No. Recordemos la marcha de los docentes hoy. Claro. La marcha del viernes contra el Fondo Monetario Internacional. Un montón de cuestiones que se vienen, como la inflación de mayo, que va a ser mayor que abril. Así que estar muy expectante en lo que va a ser fin de mayo, primeros meses de junio, en cuanto a esta caída de imagen, que a lo mejor a la gente común no le va ni le viene, pero al gobierno es lo más preocupante que tiene, son la caída de imagen de Mauricio Macri. Bueno, y estaba leyendo, porque reitero, ¿no? Esto, ponelo, Charlie, si podés, está publicado en clarín.com, política, y justamente estaba viendo, ¿de quién? Fíjate de quién es la nota, Charlie, por favor, no me acuerdo ahora, Paladini me parece, el colega, ¿no? El colega Paladini, que decía que son números, como dice Darío, que están preocupando a la Casa Rosada, esta encuesta, porque dice ahí el colega que es una de las encuestadoras que más le pegó en la última elección de octubre, ¿no? Y que con esta encuesta preocupan mucho estos números en la Casa de Gobierno. Fernando, preocupa mucho también en el sector económico, porque hoy también se conoció una encuesta de Kantar TNS que habla sobre expectativa económica en los empresarios y está en el piso. ¿Entre los empresarios? Entre los empresarios, el índice general de expectativa económica está en el índice 83, el piso de los últimos 2 años. Así que no solo el mal humor está entre la ciudadanía, sino también entre el conjunto de los empresarios. Y esto no son solo pymes, Esto cuando hablan, hacen estas encuestas. Son los que apoyaron al gobierno. Hay muchos ejecutivos de grandes empresas. Muchos seguramente de los que estuvieron hace 2 o 3 viernes atrás en vivos, Seguro. Que después cuando los van a consultar dicen la verdad. Bueno, estamos con todos los docentes. Antes de ir con ello vamos a hablar mucho sobre lo que ha sido, lo hemos marcado realmente la marcha. Ellos dijeron la marcha federal educativa, yo puedo decir la marcha de la dignidad, porque realmente son los que han mantenido la dignidad en alto, no se venden, no se dejan arrastrar, no ceden a las presiones y mantienen en alto las banderas. Está Federico Martelli, que es un dirigente social, y estaba con atención mirando estos números. Vos que sos un dirigente que pateás los barrios de La Plata o de la provincia de Buenos Aires, ¿esto se percibe en la sociedad, estos números tan negativos para el gobierno? Se percibe de una manera mucho más brutal de lo que se puede transmitir en los medios. Caminando la provincia estos días, lo que yo vi es que la economía está totalmente paralizada. La economía real está paralizada. Las inmobiliarias no venden, los supermercados no venden. Desaparecieron las changas en los barrios. El que tenía un peso lo guarda porque hay una incertidumbre absoluta. Y porque todos notan la pérdida del poder adquisitivo. Lo de los docentes hoy es porque les están metiendo la mano en el bolsillo. Porque la realidad es que es un ajuste de 30% de su salario. Con una inflación del 30% y una paritaria del 15%. ¿Qué diferencia hay con el ajuste del déficit cero del año 2001? Si en términos de poder adquisitivo real, los estatales, los docentes y gran parte de los trabajadores no pueden comprar. Y la poca plata que tienen en el bolsillo la tienen que usar para pagar las tarifas. Y las empresas están yendo de una manera brutal a cortarle la luz y el gas a los usuarios de la provincia. Yo llamo sobre todo a la gobernadora, María Eugenia Vidal. Está desaparecida, no da la cara. ¿Por qué? Porque no quiere blanquear que es la cara en la provincia del ajuste.
que realmente le hable a los bonaerenses, les explique de qué manera van a ordenar esto. Porque están empujando a la gente a una crisis que, te aseguro, Gustavo, todavía en los medios no se refleja la magnitud de la crisis social. La inflación mayorista... ¿Hay tensión, crees vos, a nivel social? No hay una tensión absoluta. La inflación, están llegando con aumentos de 7, 8, 12% los productos de primera necesidad en los supermercados. Sí, ya hay un remarque impresionante. Y las paritarias a la baja, sumado a tarifas, sumado a la desaparición de las changas, porque algunos dicen, a los docentes les sacan el 15% de su salario, pero hay gente que le sacaron el 100%, porque nadie pinta la casa, porque nadie corta el pasto, porque nadie realiza las changas que había todos los días en los barrios. La gente se guardó los últimos pesos frente a lo que viene. Entonces, creo que el índice de pobreza va a pegar un salto enorme. El índice de inflación mayorista de mayo, ojo con esto, va a estar arriba de 10%. Y por ende, el índice minorista de junio va a ser altísimo. Y los propios economistas cercanos al gobierno están diciendo que si la inflación está por abajo del 30 ya es un éxito. Claro. Ahora, con paritarias en el 15, yo no sé cómo se sostiene el mercado interno, si hasta los propios economistas del gobierno, el secretario de Comercio Interior, dijo que el 70% del PBI se explica con el mercado interno. Ahora seguimos. Sonia Leso, bueno, ha sido realmente impresionante hoy la marcha, ¿no? Sí, pero muy impactante. Nosotros lo esperábamos porque estuvimos todos estos días, lo contamos aquí, la semana pasada con actos en las provincias y desde el 21 las caravanas saliendo de cada uno de los puntos de la Argentina con actos muy importantes en localidades de las 5 regiones, NOA, NEA, Patagonia, Cuyo, región metropolitana. Hoy vimos, a 30 años de la Marcha Blanca, este mar de guardapolvos blancos de todo el país, muy federal, inundando la capital y claramente diciendo lo que decía aquí antes el compañero, ¿no? Hay una situación grave que tiene que ver con la posibilidad de llegar a fin de mes o no, que no solo lo estamos pasando los docentes, sino el resto de los trabajadores. Creo que hubo dos hitos, el tema jubilatorio en diciembre, como lo decíamos aquí, y luego el tarifazo, que fuertemente afectó los bolsillos de todos los docentes, en nuestro caso particular, además con un gobierno que se niega a dialogar. Y que se niega a aceptar... la verdad que, por eso yo decía que hay que destacar el nivel de unidad que ustedes han mantenido, porque hoy se niega ante la realidad. Hoy el ministro Finocchiaro salió realmente a patotear frente a esto, que es impresionante esta marcha que veíamos, lo salió a patotear, a decirles que con esto ustedes dejaron a un 30% de chicos sin clase, que se olvidan de los chicos, que los olvidan en el aula. Lo salieron a patotear, a provocar, ¿no? Mire, el ministro Finocchiaro, yo lo decía hoy en el acto, primero no se sabe dónde está. Si alguno de ustedes lo busca, no lo va a encontrar, porque la verdad que el último anuncio, usted se debe acordar, hace un año, justo con el día de la Marcha Federal Educativa, de la primera, y hace un año, el ministro anunció con el presidente Macri la creación de 3.000 jardines de infantes. Sí. Eso está en el presupuesto educativo. No hubo jardines de infantes creados. Esos jardines nunca se crearon. Solo aparece el ministro Finocchiaro cuando hay que agraviar a los docentes. Ahora seguimos, Sonia, porque quiero darles participación. Está Marcelo Guagliardo, que es secretario general de ATEN Neuquén, y Carlos Cuevas, secretario general de Utrechaco. Además, Carlos de Feo, secretario general de CONADU, porque también los docentes universitarios están bregando por sus salarios. Pero me interesa también, Neuquén es una provincia que está teniendo... No empezaron las clases todavía, ¿no? Cumplimos hoy 40 días de paro. En un conflicto que se inicia en el contexto que bien describe Sonia, ¿no? Es decir, la falta de la paritaria nacional, el incumplimiento de la ley de financiamiento y, bueno, las condiciones que puso la nación y que las provincias han aceptado complacientemente, ¿no? De discutir o no discutir por encima del techo del 15%, no discutir anualmente cláusulas de actualización de acuerdo a los índices o a las modificaciones de la inflación y aplicar un ajuste
que claramente impacta sobre nuestras escuelas con partidas de comedor que hoy en nuestra provincia, a pesar de que se incrementaron un 30% luego del reclamo nuestro hace un par de meses atrás, sigue estando por debajo de los 15 pesos para comedores y refrigerios para nuestros niños y nuestras niñas en las escuelas, reduciéndose también el servicio de transporte, que en muchísimas localidades de la provincia es la única vía que tienen nuestros niños y niñas de poder asistir a las escuelas, y el tema de la infraestructura escolar. Un ejemplo concreto de los 3.000 jardines que se dijeron recién, 30 estaban comprometidos en la provincia de Neuquén y hay 6.600 niños entre 3 y 5 años. ¿Y se hizo alguno? Se empezaron a hacer 7 que están paralizados por faltas de pago. Nación nunca hizo un solo aporte para que esas obras se puedan Bueno, y ahora iniciar. frente a la llegada del Fondo Monetario Internacional, lo primero que han dicho es que van a paralizar la obra pública. Bueno, entonces este tema, y lo peor de todo es que la respuesta del gobierno, en vez de generar ámbitos de negociación para poder resolver el conflicto, intenta, como lo hizo ayer, día lunes, sacar una resolución del Consejo Provincial de Educación de manera ilegal, con la que pretende poner en las escuelas tutores escolares para reemplazar a los docentes en huelga. Y esto, la verdad, quiero hacer un llamado al gobernador de la provincia que cese con estas prácticas, porque está generando unas situaciones de mucha violencia en las escuelas, porque obviamente nuestros compañeros no aceptan el ingreso de estos rompehuelgas. Incluso sectores de la comunidad también comprenden la lucha que se está llevando adelante, así que le pido que cesen con esta actividad, esta actitud, y genere una mesa de negociación para resolver el conflicto, ¿no? Carlos, ¿y en Chaco cómo están viviendo? Bueno, situación Chaco... social, porque ustedes son los que perciben también cómo están las situaciones sociales en cada provincia, ¿no? Hoy decía el compañero que el Fondo Monetario iba a paralizar la obra pública. Bueno, en el Chaco no lo va a poder hacer porque nunca avanzó la obra pública. La obra pública está paralizada hace un montón. No se puede... Hoy los compañeros de otras actividades no pueden hacer ninguna changa, no existe. Está todo paralizado. Nosotros, nuestra cuestión educativa, en la cuestión docente, nosotros tuvimos un incremento de 10% para todo el año. Nos dieron un 3% en el mes de marzo y 3%, yo le traduzco en dinero, es 296 pesos para el maestro de grado en el básico. No le alcanza para comprar una garrafa de gas. No llega a cubrir una garrafa de gas. Eso es lo que está pasando hoy en el Chaco. Tenemos un Estado que está paralizado, que repite el esquema del gobierno nacional y no es del mismo signo político. Hoy dice usted, señor Silvestre, que los gobernadores peronistas se dieron cuenta que lo estuvieron usando. Tardaron muchísimo en darse cuenta. Sí. Tardaron muchísimo. Y yo no sé si bueno, todos se animan a decirlo. No, pero ahora que quieren sociabilizar las pérdidas, no lo quieren hacer, ¿no? Sí, así es. Hoy tienen que pagar los platos rotos y todo este tiempo estuvieron siendo paragolpe del gobierno nacional. Y yo le recuerdo al ministro Finocchiaro, en el Chaco, en los lugares más alejados, por ahí el único representante del Estado es un maestro. Y cuando izamos una bandera en esa escuela, la bandera que izamos es la Argentina. Entonces no entiendo por qué el ministro de Educación de la Nación no se hace cargo de todas las escuelas y hace algo para que se pueda cumplir con esto de las paritarias, que se pueda cumplir con la ley de financiamiento. Los comedores están abarrotados de compañeros, de alumnos, ya piden para llevar la comida para los hermanos. Entonces, eso es una situación en que estamos viviendo hoy. Carlos de Feo, y la CONADU también están ustedes, ¿no? ¿Los docentes universitarios? Tenemos una misma situación salarial que los docentes. Hay un techo salarial en el gobierno nacional del 15%. En la última reunión paritaria que tuvimos, cuando se le consulta, bueno, ¿por qué el 15%? Es porque es lo que hay. Esa es la respuesta. Pero la situación, y esto lo vemos cuando vemos que el gobierno en una corrida cambiaria pierde miles de millones de dólares alegremente y los considera un error. Y nosotros tenemos que pagarlo con nuestro salario. Pero la situación salarial en las universidades es un emergente de la situación presupuestaria. Nosotros en los 2 años de gobierno de la Alianza Cambiemos hemos perdido aproximadamente más del 20% del presupuesto universitario, que era del 0,87 la incidencia en el PBI, y este año va a ser del 0,77. Además, el presupuesto universitario se reduce fundamentalmente en las políticas de inclusión. Entonces estamos perdiendo en la matrícula los jóvenes de menores recursos. Y a nivel de presupuesto universitario, ¿cómo están? Por eso digo, el presupuesto universitario cada día es más insuficiente y aparte se subejecuta. En el presupuesto del 2017
cuando terminó el año faltaban 10.000 millones de pesos que no se le habían entregado a las universidades. En un presupuesto menor a 100.000, o sea que era más del 10% del presupuesto, no se había ejecutado en universidades que tienen muchísimos problemas. Está aumentando la precarización laboral, más de 1.000 docentes contratados, aumentan los docentes ad honorem, que era un problema que íbamos solucionando. Y esto creo que se manifestó muy claramente el malestar que se expresó en la marcha de las antorchas de la semana pasada y en la importante columna de universitarios que hubo hoy en la marcha federal. Aquí nosotros queremos dejar en claro que la verdad cuando el gobierno, me preguntaban hoy si la expectativa nuestra es que el gobierno razone. Yo creo que este gobierno no va a razonar. Estas políticas son las políticas deliberadas de mercantilizar la educación, de achicar la educación, tanto en la universitaria como en todos los niveles. Me parece que lo que nos queda a los trabajadores es seguir avanzando en el camino de hoy. Más unidad, estar más en la calle y discutir seriamente. Bueno, miren, mientras estamos hablando de todo esto, de lo que ha sido el reclamo de ustedes hoy, vamos a volver sobre algo que impactó mucho hoy en el tema económico, que es la resolución o la invitación que hizo el Banco Central, ¿no?, por el Festival de Levax, ¿no? ¿Qué es lo que ha propuesto, Fernando? Vamos a recordarlo, ¿no? Este plan canje, hashtag nuestro es el plan canje. ¿Qué es lo que se viene, no? Bueno, lo que hizo el Banco Central es ofrecerle, por la vía del mercado, esto es no compulsivo, no forzado, cambiar las LEVAC que vencen el 19 de junio por otras que venzan en julio, agosto o octubre. Esto es para estirar los plazos. Ahora, vos sabés cómo son estos procesos, Gato. Primero son voluntarios. Cuando el mercado no te acompaña, te vas cada vez poniendo alguna traba más o forzando más estas situaciones. Es claramente como explicaba Mariano antes, sí. La bola de la LEVAC está ingobernable para el Banco Central y genera una situación de crisis cada mes que las tiene que renovar. 650.000 millones de pesos vencen en julio. El Banco Central está diciendo, bueno, voy a comprar algo en el mercado secundario, voy a patear, quiere bajar esos 650.000 a lo que pueda, que sea 500.000 millones de pesos lo que tenga que renovar y volver a comprometer a los bancos en que lo hagan para que no se vayan a dólar. Pero está muy complicado porque cada peso que se va del circuito formal se va directamente al dólar. Bueno, hoy lo que me comentaban a mí, y recordamos también, ahora continuamos hablando de estos datos de la realidad también, cuánto se fue el dólar, superó la barrera de los 25 pesos hoy, 25.03, que está ahora, un fenómeno se está dando en los últimos días, que mucho público minorista se está volcando al dólar, ¿no? Es que son todos los que se fueron de la LEVAC la otra semana, siguen pasándose al dólar. Es un proceso que va tardando, no se hace de un momento para el otro, porque el gobierno se jacta de haber renovado todas las LEVAC. Pero fue como explicamos muchas veces, a cuenta de darle más negocio a los bancos. Los pequeños ahorristas se retiraron todos y van todos al dólar. Empezó el miércoles, jueves, viernes, la semana pasada siguió y sigue, el proceso sigue. Y va a tardar porque son muchos millones de pesos los que se fueron de las LEVAC. Ahora, lo que acá es interesante, y Darío, vos querías preguntar algo también. ¿Vos qué crees que, ahora después le voy a preguntar también a Federico, el gobierno con esto y el Banco Central está pateando el problema más adelante, está tratando de desactivar la bomba ahora para que no le explote, o lo está pateando más para el futuro? No, claramente está postergando todas las decisiones. Y el origen de todo esto es el fracaso del gobierno en controlar la inflación. Porque las LEVAC fueron la política antiinflacionaria del gobierno. Fracasó la política antiinflacionaria y generó una deuda cuasi fiscal, un déficit cuasi fiscal que está cada día siendo más ingobernable y que fue el motivo de la corrida de abril-mayo y que va a ser el motivo de la corrida hacia fin de año cuando los acuerdos con el fondo vayan demostrando que parte de la presión, parte de los pedidos es una mayor devaluación, como todos sabemos que va a suceder. No, yo le quería preguntar, que hay millones de personas mirándonos que no entienden de LEVAC, de tasas. Digo, ¿cuál es el riesgo de lo que pasa arriba y cómo cae abajo? Es decir, el ciudadano de a pie que nos está mirando, todo eso que pasa arriba, ¿cómo nos llega a nosotros? ¿Pasa algo bueno para nosotros? Te llega con recesión, claramente. Te llega con recesión. Cada vez que pasa todo esto, como estaban describiendo recién, hasta las changas, es lo primero que se corta, las changas. Y ahí vos te das cuenta de que empieza lo que el proceso dice Federico, de recesión. Lo que le estaba diciendo Federico, el tema de las changas, cómo se ha cortado en la provincia de Buenos Aires. Pero aparte lo está admitiendo el propio gobierno. Va a haber menos crecimiento
y más inflación, digo, y después lo ¿no? ves con la utilización de la capacidad instalada. Estamos en un 60-64% de utilización de la capacidad instalada. Esto significa que las fábricas tienen capacidad de producir y no están produciendo. Sí, es lineal, lo dice el INDEC, ni siquiera son datos, como vos remarcás, ni siquiera son datos de consultoras parcializadas o sospechadas o que respondan a algún interés. Datos del INDEC. La capacidad instalada está entre el 60 y el 64%, viene oscilando los últimos 2 años. Y eso te demuestra que hay recesión, que no hay consumo, que las fábricas tienen... No, y el dato que aportó antes Mariano Kestelboy, el 70% del Producto Bruto Interno comprometido por la deuda. Es pesado ese dato. Bueno, ¿no? El problema es que no generás dólares para repagar esa deuda. Todo lo contrario, en abril se mostró cómo va creciendo el déficit comercial y este año la necesidad de dólares va a ser tan grande que solo con una nueva devaluación del nivel de esto van a empezar a controlar el proceso. Pero hoy habló Federico Sturzenegger, ¿no? El presidente del Banco Central, otra vez, ¿no? Que ha tomado mayor presencia y fuerza, ¿no? Carlos, ¿qué decía? Que quería acotar algo recién. No, porque decía que se necesitan más dólares, pero los dólares se fugan. Claro. No, bueno, para eso se necesitan los dólares. Ese es el problema de la economía argentina. A la timba, digo, ¿no? Lo que pasa es que por ahí también hay que ver que creían que era simplemente hacer negocio gobernar, y no es eso. Entonces, hacer negocio produce esto, liquidadamente. En realidad uno quería que iban a hacer negocios para el país y hacer negocios para los empresarios. Bueno, pero quizás en realidad hay que reconocerles que están haciendo lo que les pidió la Asociación Empresaria Argentina 3 meses antes de asumir, que es poner el salario mínimo por abajo de $400. Eso se lo dijo Paolo Roca, por eso lo lograron. Ya bajamos, yo a veces pienso a cuarto puesto. Cuando vemos este desastre, yo me pregunto si en realidad no es parte de un plan. ¿Cómo hacer el ajuste? ¿Cómo llevar el salario que les pidió Paolo Roca en octubre del 2015 abajo de los $400? ¿Cómo tener un salario como el de Perú o como el de Colombia? Niveles de precarización, que subiendo la desocupación y con una mega devaluación que pulveriza los ingresos de los trabajadores. Entonces, ojo cuando pensamos que este desastre es porque no pueden manejar las variables de la economía. Quizás la están manejando para transferir riqueza de abajo hacia arriba. Para un sector social, porque yo los veo a ustedes, no como nosotros, ustedes están en una lucha por un salario, o los maestros de Neuquén que todavía no tienen clase peleando, y la timba financiera está en su mayor expresión. Lo que pasa es una es falta que de respeto, digo, para todos, ¿no? Eso lo que produce, me parece claramente, no es que no hay un plan, hay un plan y ese plan es contra los argentinos, claramente, es contra el pueblo argentino y las víctimas vamos a ser los trabajadores y los sectores populares. Me parece que eso hay que tenerlo claro porque si no parece que es que algo salió mal. No, la verdad que no. Esto es lo que venían a hacer y no lo dijeron, esto es lo que de alguna manera ocultaron, pero claramente en educación nosotros teníamos muy claro, y lo hemos dicho antes que el gobierno asumiera, lo que iba a pasar. Hablamos de lo que iba a pasar con las jubilaciones, y está pasando. Dijimos que venían por la jubilación. ¿Cuánto ha caído, Sonia, el presupuesto a nivel nacional en educación? Mire, el presupuesto educativo tiene una ley, porque esto hay que dejarlo claro porque muchas veces se malinforman los medios. Nosotros conseguimos, después de 30 años de pelea, una ley de financiamiento educativo que obliga al Estado Nacional a invertir como mínimo el 6% del Producto Bruto Interno. ¿Se está cumpliendo ahora esa ley? De ninguna manera. Ah, bueno, es el tema. Lo que decía Carlos de Feo. Por un lado, desde que ellos asumen con una inversión del 6.2, con datos oficiales, no estoy diciendo datos de la CETERA, sino datos del propio gobierno. Hoy esa inversión educativa es del 5.8. Bajar lo que bajaron del 6.2 al 5.8 son millones y millones de pesos de transferencia de los niños y jóvenes para programas educativos, libros, Conectar Igualdad, orquestas infantiles, la posibilidad de comedor, de actividades recreativas, de material didáctico o salario docente para las provincias que hoy no tienen para pagar los salarios. Eso es la baja de inversión. Esto es algo que salió mal, no.
Ellos venían sosteniendo que el modelo para los trabajadores era Perú, México y Colombia. Bueno, estamos llegando a eso. Y en una línea, ¿y la realidad, por ejemplo, social en Neuquén y en Chaco, cómo es? Bueno, la realidad de nuestra provincia no es distinta a estas condiciones políticas y sociales que tenemos, ¿no? El incremento de las tarifas, el cierre de industrias a partir de lo que tiene que ver con la apertura de importaciones, y nosotros tenemos trabajadores y trabajadoras de industria ceramista que están teniendo muchísimas dificultades para poder seguir trabajando, y entonces esto se empieza a ver en lo cotidiano en nuestras escuelas, ¿no? ¿Y en Chaco? En Chaco la realidad social es muy grave. Hubo un crecimiento de, por un ejemplo, hoy decía la Changa, crecimiento en todas las esquinas de Resistencia de trapitos, cada vez más trapitos, y eso es un síntoma de que estamos muy mal. Bueno, Carlos, sí, la última. Yo quería decir que todo este panorama se completa también con una política de descalificación hacia las universidades, en el caso nuestro, y hacia la educación en general, ataque a los maestros, que las universidades no sirven. Y yo creo que esto ha sido muy evidente. Y tiene un pico, esto que yo querría denunciarlo aquí, que es el enjuiciamiento que se hizo, la denuncia que hizo el fiscal Marijuán, ni bien asumió la Alianza Cambiamos el Gobierno, sobre una nota periodística denunciando a todas las universidades por malversación de fondos. Denuncia que no avanzó en ningún sentido. Y muchas universidades de conurbano de la provincia de Buenos Aires. Claro, y hoy tenemos, por ejemplo, el caso de la Universidad de Lanús, cuya rectora, la doctora Ana Jaramillo, una universidad que es icónica. Esto de las universidades, excelente. Claro, de las universidades que han servido en su relación con el medio y la incorporación de jóvenes, está siendo juzgada malversación de una película que hizo hace 15 años, que ya está rendida, que ya está archivada, y que seguramente... persecución, eso es persecución. Que en 4 o 5 meses, cuando la rectora sea sobreseída, eso no va a tener el impacto periodístico que tiene la denuncia. Persecución. No nos olvidemos que el presidente en campaña dijo que había demasiadas universidades. Y se refería a esa, justamente. Bueno, ahí está. Gustavo, una sola cosa. ¿Van a participar el viernes en la marcha contra el Fondo Monetario Internacional? Sí, somos convocantes. La CTA convoca el viernes al Obelisco con la consigna "La patria está en peligro", y vamos a estar ahí con los artistas y los trabajadores. ¿Ustedes también? ¿El viernes? Sí, vamos a estar acompañando este viernes. También la marcha federal el 1 de junio va a haber miles de personas. Pero déjame decirte un cierre. El ajuste, nosotros lo decimos acá, a nivel nacional, lo personificamos en Macri, en Caputo, en Duhovne, en Marcos Peña. Pero hay que hablar en la provincia de Buenos Aires. ¿Quién aplica el ajuste? Muchos dirigentes no se animan a decirlo. Es María Eugenia Vidal. Es la gobernadora y sus ministros que están desaparecidos, que no dan la cara, porque no quieren poner la cara en este momento. Pero la responsabilidad de los dirigentes peronistas, y es la responsabilidad que yo tomo, es denunciar lo que está pasando en la provincia, y que la responsable es María Eugenia Vidal. No podemos mirar para otro lado. Bien, gracias. Pausa, gracias a todos. Felicitaciones nuevamente por la marcha. Pausa y ya volvemos. Bueno, intenso, como todas las noches, minuto 1, junto a la realidad, mostrándote lo que ocurre realmente en nuestro país. Ya están llegando para la continuidad en C5N Iván Jagroski, Darío Gaño, que van a seguir hablando, sobre todo Darío, del tema económico, de este plan canje que ahora ofrece el Banco Central de la República Argentina por el tema de las LEVAX. Pero además, enseguida va a estar Roberto Baradel, otro de los protagonistas de la jornada de la Marcha Federal Educativa. Nuestro querido colega Horacio Berbisky hablará de blanqueo. Habrá algunas novedades con este tema. Y además, un cruce fuerte que hubo en las últimas horas en el seno del PJ entre el ex secretario de Seguridad Sergio Berni y el presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Bermúdez. Esto nos prometen Darío Gaño e Iván Jagroski enseguidita aquí con nosotros.